Lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos nuevos que vamos a introducirlos apenas, como el concepto, por ejemplo, de matriz. Muy por arribita lo vamos a tocar este concepto, lo vamos a usar para trabajar la resolución de sistemas de ecuaciones, y dentro de unos días, yo calculo que a comienzo de la semana que viene o a fines de esta, empezaremos a trabajar directamente el tema de matrices. Pero por ahora simplemente vamos a introducir el concepto para utilizarlo en lo que nosotros necesitamos, que es resolver sistemas de ecuaciones lineales, y seguimos trabajando en sistemas de ecuaciones lineales de 3×3. De todos modos, este método de resolución nos va a servir para cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales, de mayor cantidad de ecuaciones o de menor cantidad de ecuaciones. Vamos a ver en qué consiste esto. Tenemos un sistema, el mismo que trabajábamos ayer, que ya sabemos que es compatible determinado, que ya sabemos cuáles son las soluciones, que lo resolvimos de una manera y ahora lo vamos a resolver de otra manera, introduciendo previamente el concepto de matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números, se dice también que es un arreglo, un conjunto rectangular de números, una disposición rectangular de números, que se disponen en filas y en columnas. Acá vamos a mostrar, por ejemplo, la matriz A, que se denotan de la siguiente manera. Cuando voy a escribir una matriz, le ponemos como nombre una letra mayúscula de imprenta. Generalmente son las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, se puede poner igual cualquier letra. Lo que pasa es que hay algunas letras que están reservadas para algunas matrices especiales, como van a ver más adelante cuando estudiemos el tema matrices. En principio, para resolver sistemas de ecuaciones, la letra más utilizada es la A mayúscula. Después se colocan unos paréntesis grandes que abarcan todo ese arreglo de filas y columnas, que son ni más ni menos que números reales, que pueden ser positivos, negativos, ceros, fracciones, y son números que en este caso generalmente se pueden inventar o vienen de algún problema aplicado, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de sistemas de ecuaciones, nosotros no los vamos a inventar a los números, sino que los vamos a tomar del sistema propiamente dicho. Si ustedes observan en el sistema de ecuaciones que está escrito en azul y que tiene un recuadro rojo, he marcado aquí todo lo que está a la izquierda del signo igual, donde se encuentran nuestras incógnitas. Las ecuaciones tienen que estar completas y ordenadas. Esto quiere decir que no completas porque no puede faltar ninguna de las variables, x, y, z. Si faltar alguna de esas, como va a ocurrir en un ejercicio que vamos a ver más adelante, colocaremos en su lugar un 0. Pero tienen que estar los tres valores correspondientes a x y z, los tres valores correspondientes a x y z en la segunda ecuación y también a la tercera. Eso significa completo. Y ordenado porque debemos escribir en columnado, o sea, si primero escribimos x, después y, después z en la primera ecuación, ese orden debemos mantenerlo hasta el final del sistema. No podemos mezclar el orden en que aparecen las variables x, y, z. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema de ecuaciones completo y ordenado, y además, como lo venimos viendo, con los términos independientes, los que no contienen x, y, z, del otro lado del signo igual, los números que multiplican a las incógnitas x, y, z reciben, si ustedes recuerdan, el número de coeficientes. Y si miran la primera ecuación, los coeficientes de x, y, z en orden serían 1, que no aparece, porque cuando aparece x solamente no escribimos 1 por x, pero sabemos que el coeficiente que multiplica x es 1, positivo porque además no hay un signo negativo delante, 2 para y 3 para z. Si miran la segunda ecuación, vemos 4 para x, 5 el coeficiente de y, 6 el coeficiente de z. Y si miramos la tercera ecuación, aparece 3 como coeficiente de x, 1 como coeficiente de y, y menos 2 como coeficiente de z. Esos números, en el mismo orden en que aparecen aquí en este recuadro en el sistema de ecuaciones, han sido colocados en esta
matriz A, que llamamos matriz de los coeficientes. Los ponemos en el mismo orden, ocupando como si fueran casilleros. Imagínense que acá tuviéramos nosotros una línea que separa vertical, otras líneas que separan horizontales, como si fuera esto un tablero de ajedrez o de damas, y en cada una de las casillas colocamos un número. Cada uno de estos lugares nos va a indicar lo que llamamos filas y columnas, que se los paso a mostrar a continuación. Pero lo que quería destacar es cómo se escribe una matriz. Importante, el nombre con una letra mayúscula de imprenta, igual, paréntesis que abarquen a todo el conjunto de números que vamos a poner, que como les decía recién, están dispuestos en filas y columnas. El 1, el 2 y el 3 que corresponden a la primera fila, el 4, el 5 y el 6 están en la segunda fila, y el 3, el 1 y el -2 están en la tercera fila. Ahora les mostraré en columnas. El 1, el 4 y el 3 aparecen en la columna 1, el 2, el 5 y el 1 en la columna 2, el 3, el 6 y el -2 en la columna 3. Solamente esta disposición vamos a mostrar, después cuando estudiemos matrices, veremos cómo se llaman cada uno de los lugarcitos que ocupan cada numerito en este lugar. Pero eso lo veremos más adelante. El otro concepto que vamos a dejar claro de matrices es que cuando tenemos una matriz de este tipo, la denominamos A mayúscula y como subíndices se indica un numerito por otro numerito. Esto se lee A de 3 por 3, A de 3 por 3. ¿Qué significa? El 3 está en rojo porque con 3 indicamos acá las 3 filas que teníamos en nuestro arreglo matricial. Y el 3 azul corresponde a las 3 columnas que tenemos. A sub 3 por 3 se lee matriz A de 3 filas por 3 columnas. Eso es importante aprender a leer una matriz, a saber qué significa cuando se aparece escrito de esta manera, cuando aparece A 3 por 3. El primer numerito siempre va a indicar las filas y el segundo numerito siempre va a indicar las columnas. Dicho esto, vuelvo a mi sistema de ecuaciones y digo, en nuestro sistema de ecuaciones todavía no están todos los números, porque en realidad nos están faltando los números correspondientes a los términos independientes. Si a esos los incluimos, obtenemos lo que se conoce con el nombre de matriz ampliada. Fíjense que ahora nuestra matriz, en vez de llamarla A, le colocamos un asterisco. Esta es la anotación que se usa cuando resolvemos, una de las anotaciones que se usa cuando resolvemos sistemas de ecuaciones, para distinguir lo que es la matriz de los coeficientes, que terminaría donde está la línea verde en esta expresión, ahí terminaría la matriz de los coeficientes, de la matriz ampliada, que es cuando agregamos los términos independientes. Ahora, dijimos hoy que los coeficientes se agregan con el signo que corresponde cuando están multiplicando a X, a Y y a Z de forma completa y ordenada. Bueno, los términos independientes hay que colocarlos y pueden ser positivos, negativos o nulos, depende de lo que ocurra aquí en el sistema de ecuaciones, y tienen que entrar en esta matriz con el signo que corresponde cuando están colocados del otro lado del signo igual. No los tengo que pasar al primer miembro, sino que acá la primera ecuación está igualada a 9 positivo, el valor que entra en la matriz ampliada es 9 positivo. Lo mismo ocurre con el 24 y lo mismo ocurre con el 4. Es decir, que si yo tomara un sistema de ecuaciones, le sacara una foto, borrara las X, las Y, las Z y el signo igual, me tiene que quedar tal cual esta matriz. Otra forma de pensarlo sería, si a cada coeficiente de la primera columna yo lo multiplico por X, a cada uno de la segunda por Y, a cada uno de la tercera por Z, coloco el signo igual donde está la línea verde, tengo que leer el sistema de ecuaciones completo. Me voy a la tercera ecuación. Fíjense que para leerla yo tendría que decir 3X más un Y, o sea, más Y, menos 2Z igual 4, que efectivamente es lo que tenemos escrito en la tercera ecuación. La matriz ampliada me tiene que representar exactamente el sistema de ecuaciones del cual se originó.
Una vez que nosotros logramos armar la matriz ampliada, que esto es, créanme, lo más fácil que tenemos por hacer, tenemos que ver cómo resolvemos esto para poder hallar las soluciones del sistema. Y bueno, y la forma de solucionar esto es aplicar las propiedades. ¿Qué propiedades? Las mismas que habíamos visto antes. Si sumamos dos ecuaciones de un sistema, obtenemos una ecuación equivalente a cualquiera de las ecuaciones del sistema original. Si multiplicamos por un número real distinto de 0 una ecuación de un sistema, obtenemos un sistema de ecuaciones que es equivalente al sistema original. Si reemplazamos una ecuación por el resultado de multiplicarla ella misma por un número real y sumarla o restarla a la otra ecuación, obtenemos un sistema equivalente al original. Estas propiedades son las que nosotros aplicamos en el día de ayer para resolver el sistema de ecuaciones que trabajamos, y recuerden que eso recibió el nombre de reducción de Gauss. Ahora bien, cuando aplicamos estas propiedades, esas mismas propiedades, pero ahora a la fila de una matriz ampliada, matriz que representa el sistema de ecuaciones lineales, estas propiedades reciben ahora el nombre de operaciones elementales por filas. Y esas operaciones elementales por fila las vamos a resumir aún más y las vamos a poner bien cortitas y concretas. Las operaciones elementales por fila no importa el orden en que las enunciemos, pero fíjense los verbos que están puestos en rojo. Son multiplicar, sumar o intercambiar. Se puede entonces, para hacer una operación elemental por fila, multiplicar o dividir una fila de una matriz por un número que sea distinto de 0. Ayer aclarábamos por qué ese número tenía que ser distinto de 0. La segunda propiedad es sumar o restar un múltiplo de una fila a otra. Es decir, esto es lo mismo que decíamos, multiplicamos una fila y se la sumamos o se la restamos a otra. Eso significa un múltiplo. Ahora lo vamos a hacer en la práctica. Y la tercera operación es intercambiar dos filas, simplemente cambiarlas de lugar. Pero es importante que lean bien lo que dice toda esta diapositiva. Son operaciones elementales por filas. Después hablamos de multiplicar una fila de una matriz, después de sumar el múltiplo de una fila a otra, y después intercambiar dos filas. Solamente se pueden hacer estas operaciones por filas, no podemos trabajar en columnas de una matriz. Todo esto de operaciones elementales, cuando nosotros aplicamos este proceso de operaciones elementales a la matriz ampliada, con el objetivo de obtener una matriz cada vez más simple, pero que sea equivalente a la anterior, se denomina reducción por filas, que es el método que nosotros vamos a estudiar hoy para poder resolver el mismo sistema que hicimos ayer. Entonces, dado un sistema de ecuaciones como el que teníamos ayer, construimos de la manera que explicamos hace un ratito la matriz ampliada. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros? El objetivo es transformar esta matriz ampliada, que tiene los números del sistema original, los coeficientes y los términos independientes del sistema original, transformarla hacia una matriz que sea más sencilla y que tratemos de que tenga estas características. Que aparezca un 1 en el primer lugar, luego ceros debajo. Un 0 en la primera fila y segunda columna, un 1 y un 0. Y luego que aparezca en la tercera columna un 0 y un 1. En la parte donde van los coeficientes, nos van a quedar seguramente números reales, y esos números reales, si el sistema fuera compatible determinado, van a ser directamente los valores de las incógnitas X y Z. Solo si el sistema es compatible determinado, porque si el sistema no fuera compatible determinado, ya vamos a ver qué es lo que ocurre. El objetivo, en todos los casos que vamos a ver, es el mismo, es transformar la matriz ampliada en una matriz que tenga esta forma. ¿Mediante qué? Mediante las operaciones de reducción por filas. Entonces vamos a trabajar en la primera matriz, la matriz ampliada. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Si miro un poquito para atrás, lo ideal es tener un 1
en el primer lugar, y en esta matriz efectivamente lo tenemos. Después vamos a ver más adelante qué pasa si yo no tengo un 1 en el primer elemento de esta matriz. Y después de tener un 1 en ese elemento, debajo debo buscar un 0. Entonces voy a ver mi matriz ampliada y digo, perfecto, tengo un 1 en el primer lugar, pero no tengo un 0 en el segundo lugar. Entonces la pregunta es, ¿puedo tener un 0 en ese lugar? ¿Cómo hago para transformar ese 4 en un 0? La única forma que tengo para trabajar en esto es, como decíamos recién, aplicando operaciones elementales. Que recordemos que esas operaciones elementales son multiplicar o dividir una fila de una matriz por un número distinto de 0. Entonces acá me paro y digo, ¿puedo aplicar la primera propiedad? ¿Qué pasa si yo multiplico o divido la fila de esa matriz por un número que no sea 0? ¿Ese 4 se me transforma en 0? Escucho respuestas. A ver, la idea es, si a la fila 4, 5, 6, 24 la multiplico o la divido por un número real que no sea 0, ¿me va a dar por resultado 0 en el lugar donde tengo el 4? Todos responden que no, ¿eh? Perfecto, o sea que la primera operación elemental no es la que voy a aplicar. Voy a la tercera, intercambiar dos filas. Si a la tercera fila la coloco en el lugar de la segunda, ¿tendré en el lugar del 4 un 0? Y la respuesta seguramente va a ser no, porque si yo cambio, Todo lo no, único sí. que voy a tener es un 3. Entonces lo que me queda es aplicar la segunda propiedad. Es decir, sumar o restar un múltiplo de una fila a otra. Y la pregunta mía pasa a la siguiente ahora. Vamos a trabajar sobre la fila 1, la vamos a multiplicar por un número y se la vamos a sumar a la fila 2. Entonces la pregunta es, ¿por qué número multiplico la fila 1 para que al sumarla a la fila 2, el 4, que ya habíamos visto que teníamos, se transforme en un 0? A ver qué se les ocurre. Hay muchas respuestas ahí que están diciendo -4. Bien, hay muchas respuestas Y que están algunos diciendo puntos menos positivos. 4. Ajá, ¿y algunos? 4 positivo. Bien, cualesquiera de las dos respuestas están bien. Si multiplico por 4, ¿qué operación tengo que hacer entre las dos filas? Para que se anule ese 4 de la segunda fila. Resta, dicen todos. Perfecto, una resta. Ahora, si multiplico por menos 4, ¿qué operación tengo que hacer entre ambas? Todos dicen suma. Muy bien. Entonces han entendido lo que significa esto de aplicar las operaciones elementales. Está bien. Por lo menos, ya ahora cuando pongamos aquí que vamos a multiplicar por 4 la fila 1 y se la vamos a restar a la fila 2, ya no va a haber dudas de por qué hacemos esto. Justamente porque estamos aplicando la operación elemental que nos permitirá transformar este 4 en un 0. Ahora continuemos. 4 por la fila 1, 4 por 1, 2, 3, 9, nos da 4, 8, 12, 36. Estamos multiplicando simplemente por 4. Después decíamos que teníamos que a esa nueva fila restarle la fila 2, las ponemos ordenadas. Esto es no lo vamos a hacer de esta manera siempre en nuestro cuaderno, pero esto es para empezar a aprender cómo lo hacemos. Y luego restamos y nos queda efectivamente que 4 menos 4 es 0, 8 menos 5 es 3, 12 menos 6, 12 menos 6 es 6, y 36 menos 24 es 12. Y entonces, esa segunda fila, que está aquí trazada toda con un rectángulo rojo, va a quedar reemplazada por esta nueva fila que hemos conseguido tras aplicar operaciones elementales entre filas. La nueva matriz que la voy a colocar aquí a la derecha, la segunda fila de esa matriz estará conformada por estos números.
Ahora, además de conseguir un 0 en el lugar del 4, tengo que conseguir un 0 en el lugar del 3. Aplicando una lógica muy parecida a la que hicimos recién para anular el 4, para anular el 3, bastará con que a esta primera fila la multipliquemos por 3 y le restemos ahora la fila 3. Tiene la misma lógica que cuando ustedes respondieron que si multiplicábamos por 4 teníamos que restar, ahora multiplicamos por 3 y tenemos que restar. Efectivamente hacemos la primera fila por 3, entonces nos quedará estos números que aparecen aquí, el 1, 2, 3, 9 multiplicados por 3, que nos da 3, 6, 9, 27, colocamos la fila 3 debajo, restamos, y al restar nos queda 3 menos 3, 0, 6 menos 1, 5, 9 menos 2, 9 menos 2, fíjense, cuidado con los signos, 11, y 27 menos 4, 23. Estos numeritos que aparecen en azul serán la tercera fila de mi matriz transformada. Entonces, cuando escribamos la matriz que nos queda como resultado, mantendremos la primera fila, en la segunda colocaremos el resultado que está en rojo, y en la tercera colocaremos el resultado que está en azul, quedándonos entonces esta nueva matriz. Este proceso que hicimos como primer paso, lo vamos a reiterar hasta llegar a encontrar la solución. Que recuerden que tengo que transformar mi matriz de forma tal de que la primera columna me quede 1, 0, 0, la segunda 0, 1, 0, y la tercera 0, 0, 1. O sea que nos faltan algunos pasos que vamos a seguir dando. Bien, fíjense que en la segunda columna no aparece ningún 1, y nosotros necesitamos que haya un 1 en este lugar donde está el 3. ¿Cómo hacemos para lograr, aplicando las operaciones elementales por fila, que en este lugar aparezca un 1? ¿Cuál de las operaciones aplicarían? A ver qué responde. Por común, dice Dolores acá. Factor común. Bien. Es decir, que quiero entender que lo que está pensando ella es que Dividir por 3, ¿no? dividiría esa fila por 3. ¿Puede ser? Sí, eso lo estoy diciendo. Perfecto. Entonces, si a nosotros a la fila 2, la segunda fila, la dividimos por 3, fíjense lo que vamos a obtener. Miren los numeritos que están en la segunda fila. 0 dividido 3, 0, 3 dividido 3, 1, 6 dividido 3, 2, y 12 dividido 3 da por resultado 4, que son estos numeritos que ahora aparecen en la segunda fila. Sergio, Y, ¿puedo hacer una aclaración a raíz por de un supuesto, comentario en el chat ahí? por supuesto. Fíjate que cuando vos dijiste para convertir el 3 en 0, ¿cómo podíamos hacer? Una alumna lo que dijo, le restamos a la fila 2, le restamos la fila 3. ¿Está? ¿Se entiende? Ajá, perfecto, entendí. Ajá. Entonces, sí, obviamente que vamos a llegar a 1. Si a la fila 3 a la fila 2 le resto la fila 1, 3 menos 2 nos da 1. Pero ¿cuál es el problema de hacer esa operación elemental? Que el 0 que teníamos ahí en la segunda Los que estoy fila, marcando. Ujú. exactamente, si le restamos la fila 1, ese 0 se nos convierte en menos 1. Y es como que retrocedimos en el proceso. ¿Está? Que era justamente obtener ese 1, 0 y 0. No sé si se entiende. Lo que les dice Tochi es que una vez que nosotros logramos este 1, 0, 0, tenemos que tratar de no modificarlos más y empezar a trabajar ahora con la segunda y la tercera columna. Entonces, en vez de sumar y restar, lo que hacemos es, para lograr un 1, dividir por el número que aparezca aquí. En este caso apareció un 3 y todos eran múltiplos de 3, entonces no nos quedaron ningún número decimal, que a veces nos pueden aparecer fracciones, que es donde no nos gusta porque se empieza a complicar el ejercicio. Esta matriz, Jefe, sí, jefe, voy a ser de alumna. sí, Voy a ser de alumna y voy a preguntar algo que puede parecer sonso, pero que a veces en clase generalmente nos preguntan. Lo que está en rojo es 1/3 por F2.
¿no es cierto? Ujú. La mayoría dijo dividir por 3, ¿no es cierto? Dividir por 3 la segunda fila. ¿No era que las operaciones elementales válidas eran, por ejemplo, multiplicar una fila por un número? ¿Por qué decimos dividir por 3 si es multiplicar por un número? No sé si se entiende, jefe, la Sí, pregunta de pero usted alumna. como alumna es una mala alumna, discúlpeme que se lo diga. Soy muy Porque, mala, porque además no lee, la lo que cuarentena pasa, me afectó mal. lo que pasa es que usted no lee las cosas y entonces ahí tenemos un problema. Si usted hubiese leído cuando pasamos Pero la ¿por qué? Claro, diapositiva, porque yo me quedé, sí, ¿por qué dividir es lo mismo que multiplicar? ahora sí me gustó la pregunta. A ver qué Bueno, responde. vamos de vuelta. Ah, Pilar Salomone, ¿Qué dijo? multiplicar por un tercio es lo mismo que dividir por 3. Grande Pilar. A ver si el Sí, resto Pilar, de la así clase es. entendió. A ver Lo si que el pasa resto que de a la clase veces se dice entendió. rápido, Sergio, y se Por dice supuesto. rápido y hay cosas que después en las prácticas, en los Sí. trabajos prácticos o en los foros te Ojo das que cuenta abajo que no hay un quedaron. comentario A que ver. dice que lo que se entendió es que se podía multiplicar, dividir, sumar o restar. Mm. Claro, pero ven, por eso yo hago estas preguntas, chicos. Y no es acting nomás, digamos. No, no, por supuesto. No Ojo con eso, hablamos, porque tiene que quedar clarísimo. Ajá. no hablamos de sumar o restar números. Hablamos de multiplicar una fila por un número o dividir una fila por un número. Cuando hablamos de sumar, es una fila se le suma a otra fila, o una fila se resta a otra fila. Pero no sumamos un número. O sea, no vale, por ejemplo, sumarle 2 a todos los elementos de una fila. No vale restarle 2 a todos los elementos de esa segunda fila, porque alguien podría haber pensado, bueno, pero si yo tengo un 3, para que me quede un 1, lo que hago es restar 2. Claro, Pero exacto. eso no se puede, solamente es válido No es válido. multiplicar o dividir por un número, a todos los elementos de una fila. A ver si por ahí hay alguna duda en el chat, si no avanzamos a partir de esta última matriz que nos quedó con el 1 ya en el Ahora está lugar. bien, Sergio. Perfecto, Entonces, si dale. dividimos por 2, sería lo mismo, a ver, chicos, que multiplicar por cuál fracción. Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por cuál. Bien, Aaron me dice 1/2. Perfecto, Bien, ahí estamos. bárbaro. Bien, Continuamos ahí entonces. está. Sí, siga, jefe. No, está perfecto. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Miren chicos, nos quedan 5 minutos si hacemos lo mismo de ayer, porque lo único que vamos a hacer hoy es terminar de resolver este sistema. O sea que posiblemente tengamos 5 minutos más una vez terminado el tiempo y nada más que eso. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Que arriba y abajo del 1 que hemos logrado recién, donde está el 2 y donde está el 5, obtener ceros de vuelta. ¿Y de qué forma? De la misma que lo hicimos anteriormente. Para obtener un 2 acá arriba, yo propongo, no es la única alternativa, propongo multiplicar por 2 esta segunda fila, y entonces a la fila 1 le resto 2 veces la fila 2. ¿Podríamos haber hecho al revés? ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Podríamos haber multiplicado por 2 la fila 2 y restarle la fila 1? ¿Podríamos haber hecho esto? 2 por la fila 2 menos la fila 1. ¿Qué opinan? Algunos que sí, algunos que no. Si hacemos 2 por la fila 2 menos la fila 1, voy a mirar solamente estos dos numeritos, el 2 y el 1, la cuenta sería 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, menos 2, y eso da efectivamente 0. O sea que aparentemente podríamos haberlo hecho. Pero fíjense qué hubiese pasado en la primera columna, si hacemos 2 por la fila 2 menos la fila 1. La cuenta hubiese sido 2 por 0 menos 1.
cuyo resultado es menos 1. Y como decía Tochi hoy, volvemos a retroceder porque estaríamos modificando los números que ya tenemos que dejar fijo en la primera columna. Entonces, no es lo mismo hacer 2 por la fila 2 y restarle la fila 1, que a la fila 1 restarle 2 veces la fila 2. Porque de esta manera que estamos proponiendo acá con la especificación que está indicada en rojo, estamos dejando sin tocar la columna 1, que es lo que nosotros queremos, y modificamos el sistema desde allí para adelante. Entonces, cuidado con eso, porque aparentemente es lo mismo, pero resulta que no lo es. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, el mismo procedimiento de hoy. Multiplicamos a la fila 2 por 2, lo pongo acá al costado, al resultado. Fíjense que aparece arriba la fila 1, abajo la fila 2, tal cual está acá, multiplicada por 2. Restamos, y el resultado en rojo, 1, 0, menos 1, 1. ¿Dónde vamos a colocar este resultado que está en rojo? A ver qué opinan. ¿Dónde va a ir este resultado que está en rojo? Primera fila, dicen todos. Perfecto. En la primera fila de la nueva matriz, equivalente a esta que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Anular el 5 que aparece en la tercera fila. Entonces, vamos a hacer algo parecido. 5 por la fila 2 menos la fila 3. En este caso, ¿hubiese sido lo mismo a la fila 3 restarle 5 por la fila 2? Sí, contestan todos. Porque en este caso ya tenemos tanto en la fila 2 como en la fila 3 un 0. Entonces cuando multipliquemos 0 por un número y le restemos 0, el resultado va a ser el mismo, no importa en qué orden lo hagamos, y ahí no estaremos alterando lo que ya teníamos definido en la primera columna. Por lo tanto, en este caso hubiese sido lo mismo el orden en que lo hacíamos. Multiplicamos la fila 2 por 5, ponemos el resultado, debajo la fila 3, restamos, y fíjense que el resultado que nos tiene que dar es 0, 0, después tenemos 10 menos 11 que va a dar menos 1, y 20 menos 23 que va a dar menos 3. Como alguno de sus compañeros decía, por ahí podemos también pensar en hacer la operación que está en azul al revés, es decir, a la fila 3 restarle 5 veces la fila 2, y de esta manera los valores que quedaron en azul, 0, 0, menos 1, menos 3, quedarían con los signos cambiados, y directamente nuestro resultado estaría conformado en la tercera fila por un 1 positivo y un 3 positivo, lo cual nos ahorraría el trabajo de tener que acomodar ese menos 1 para transformarlo en positivo en el paso inmediatamente posterior. Si hubiésemos hecho lo que su compañera sugería, en esta matriz estaríamos viendo que la última fila sería menos 1 y menos 3. Como lo hicimos de otra manera, lo que necesitamos ahora es transformar este menos 1, que ahora está marcado en celeste, en un 1 positivo, y para eso usamos una de las operaciones elementales por filas, en las cuales multiplicamos a la fila 3 por menos 1 para que cambien todos los signos de los elementos de esa fila. Se mantienen entonces como resultado las dos primeras filas intactas, y la tercera cambia por 0, 0, 1 positivo, 3 positivo. Ahora sí, vamos a ver que estamos en condiciones de modificar la tercera columna de la forma que necesitábamos para que el menos 1 y el 2, que están en la primera y segunda fila de esa tercera columna, para eso vamos a sumar la fila 3 y la fila 1. Fíjense que de esa manera anularíamos el valor menos 1. Y lo hacemos de esta manera. Colocamos la fila 1, colocamos debajo la fila 3, sumamos los elementos correspondientes y obtenemos por resultado 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, 1 más 3, 4. Con eso vamos a obtener la primera fila de la nueva matriz equivalente.
La segunda operación que tenemos que hacer es anular el 2, que está por encima del 1 en la tercera columna. Y para eso a la fila 2 le vamos a restar 2 veces la fila 3. Si lo hubiésemos hecho al revés, es decir, a 2 veces la fila 3 restarle la fila 2, hubiésemos tenido el problema de que el 1 que tenemos ubicado en la segunda columna cambiaría de signo y volveríamos un paso para atrás. Colocamos entonces 2 veces la fila 3, que es 0026 debajo. Encima colocamos la fila 2, 0124, hacemos la resta y obtenemos que 0 menos 0 es 0, 1 menos 0 es 1, 2 menos 2 es 0 y 4 menos 6 menos 2. Esto conformaría ahora la segunda fila. De tal manera que nuestro sistema, o sea nuestra matriz equivalente, nos ha quedado aún más reducida, más simplificada y está conformada como lo vemos en la parte superior derecha. Lo pasamos limpio, con el agregado de que pusimos un color identificatorio en cada uno de los 1 que nos quedaron en las 3 primeras columnas. Fíjense que hemos logrado en esas 3 primeras columnas llegar a la parte que queríamos, a la forma que queríamos llegar, que era, leo por filas, 100, 010, 001, y a la derecha de esas 3 columnas nos quedó otra columna que habíamos separado inicialmente por una línea verde de puntos, que corresponde a los términos independientes transformados ahora. Como esto se fue trabajando en forma ordenada sin modificar columnas, y la primera columna siempre correspondió a coeficientes de X, la segunda coeficientes de Y, la tercera coeficientes de Z, si ahora reconstruimos las ecuaciones, nos vamos a encontrar directamente con la solución del sistema. En la primera ecuación podemos leer x más 0y más 0z igual 4, que es lo mismo que decir x igual 4. De forma análoga en la segunda ecuación leemos y igual menos 2 y en la tercera z igual 3, que sería la solución del sistema. Digo sería porque para afirmar que esta es la solución del sistema nos queda aún el último paso, que es una vez hallada la solución verificar que esta realmente lo es. Y para verificar tenemos que reemplazar los valores hallados en el sistema original, tal cual lo hicimos en una de las clases anteriores. Como es exactamente el mismo sistema, voy a ir rápidamente mostrándole que con color fucsia, celeste y rojo se fueron reemplazando los valores correspondientes a X, Y y Z, y efectivamente termina verificándose la igualdad como lo hicimos en la clase anterior, y entonces podemos afirmar que la terna ordenada 4 menos 2, 3 es efectivamente la solución del sistema.